Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de los problemas de la pantalla LCD o display, comúnmente conocido de ese modo. ¿Sí? Comúnmente vamos a encontrarnos con tres situaciones cuando nos traigan, en este caso, descartando lo que es una pantalla obviamente rota. ¿Sí? Comúnmente nos vamos a encontrar con tres situaciones. La primera de ellas es que nos van a traer un celular, ¿sí?, con la pantalla en negro. Es decir, el cliente nos va a comentar que en este caso no ve nada. Es decir, no ve luz, pero tampoco ve imagen. Esa sería la primera situación. La segunda situación sería esta, que nos traigan el celular con la pantalla en blanco, pero sin imagen. Es decir, nos las traen con luz, pero no podemos visualizar la imagen, los datos. Y la tercera situación que se nos puede presentar es esta, que el cliente nos traiga la pantalla en negro, es decir, sin imagen, pero también sin luz. Esas serían las tres situaciones más comunes que nos pueden traer los clientes referentes a las pantallas. Hablemos de la primera situación. Es decir, cuando nos traen un celular con pantalla en negro. Muchas de las veces para los clientes he visto que cuando un celular no les da ni imagen ni luz, para ellos es la pantalla que está dañada. Pero recordemos que para nosotros puede ser que no. Por eso tenemos que hacer los protocolos básicos. Es decir, lo que nosotros tendríamos que hacer con esta situación es encender el celular y con una lámpara alusar a contraluz la pantalla para ver si nosotros podemos visualizar la imagen. En la mayoría de los casos así sucede. Comúnmente podemos ver la imagen, pero no la luz. ¿Sí? Entonces aquí el problema que nosotros tenemos es en el circuito de backlight o de luz, en este caso del celular. Entonces, ¿no tendría caso nosotros comprar una pantalla, comprar dos pantallas, si el problema lo tenemos en la placa, en la tarjeta lógica? Así cambiemos 4 o 5 pantallas, simplemente la pantalla no nos va a dar luz. Imagen sí, porque el problema que nosotros tenemos no es de imagen, es de luz. Hay que recordar que son dos cosas muy distintas. Uno es la imagen, donde tú visualizas los gráficos, los datos, ¿sí?, las imágenes, y otra cosa es la luz, es decir, lo que alimenta para nosotros poder visualizar esos datos, esas imágenes, esos gráficos. Entonces recordemos, la luz sí depende de la imagen y la imagen no depende de la luz. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es esto. Comúnmente esta falla nos la traen cuando un celular se moja. Comúnmente he visto eso. De 10 celulares, supongamos que se nos mojan. El problema comúnmente en 7, 8 de ellos, ¿sí?, es que se quedan sin luz. Es decir, la imagen está bien, pero el problema está en la luz. Ahora lo que yo sugiero es esto. Cuando tú llegas tu protocolo y visualices que realmente la imagen sí la ves en la pantalla, ¿sí?, el problema que tú tienes es de luz. Entonces yo te sugiero que revises, en este caso, el circuito elevador de voltaje. Acuérdate que una batería promedio, una batería, digamos, cargada, nos va a presentar 420 o 430 y tantos milivolts, ¿sí? Pero aún así ese voltaje es muy pobre para iluminar la tira de diodos LEDs en el circuito de backlight. Entonces, para eso se requiere de un circuito elevador, para que eleve esos voltajes de la batería arriba de los 9 voltios, 20 y tantos voltios, 30 y tantos voltios. Ese circuito elevador se compone comúnmente de una bobina de potencia, de un diodo Scotch, de 1 o 2 condensadores y de un circuito. En este caso aquí en la imagen tengo un circuito de 6 pines, pero comúnmente va a venir como un integrado. Entonces, nosotros tenemos que medir que el condensador no esté en corto, no esté en fuga, tenemos que medir que la bobina
tenga la continuidad de lado a lado y que no esté aterrizado ninguno de sus lados a tierra. Tenemos que revisar el diodo Scotch, que solo un lado nos marque, no importa la lectura, pero que nos marque un lado, y al medir o al inyectar, ¿sí? En este caso, a la inversa de la corriente, no nos marque nada, nos abra el multímetro. Acuérdense del funcionamiento de cada componente. El diodo permite el paso de la corriente en un sentido y la bloquea en sentido contrario, es decir, no la deja regresar. La bobina comúnmente almacena corriente en forma de campo magnético. Recordemos que una bobina, a final de cuentas, es un alambre de cobre enrollado nada más, ¿sí? Es como un paso, un puente. Un condensador, su principio básico es la carga y descarga, es decir, él almacena corriente en forma de campo eléctrico y la expulsa cuando en este caso lo requiere el circuito. Acordémonos que los condensadores comúnmente grandes, ellos van a estar de apoyo por si en la línea hay una caída de tensión, y los condensadores pequeños comúnmente están filtrando esas interferencias de la corriente y mandándolas a tierra. Ok, también hay que revisar el circuito elevador. En este caso, si se nos presenta de 6 pines, hay que revisar cada línea, hay que tomar su caída de tensión o su señal de referencia de cada línea. Comúnmente la línea número 2 va a ser tierra y en algunas placas la número 3. ¿Sí? De ahí en fuera los demás nos deben dar una señal de referencia en milivolts. Acordémonos cómo se toman esas señales: puntas invertidas, escala de diodos, y esa señal o caída de tensión se va a leer en milivolts. También no hay que olvidar la peineta FPC. Comúnmente, muchas de las veces tu circuito elevador puede estar bien, ¿sí? Puede estar elevando los voltajes de la batería, pero si tenemos problemas en la peineta por sulfatación, ennegrecimiento, ¿sí? Una quemadura, ahí principalmente en el pin ánodo positivo, quizás ahí esté nuestro problema, habría que dar un servicio, una limpieza. Comúnmente he visto que hay 3 líneas, 2 cátodos y un ánodo, ¿sí? El ánodo positivo es quien nos va a manejar, en este caso, el voltaje elevado. Entonces, yo sugiero en este caso, si no ubicamos el circuito elevador por falta de un diagrama, un esquemático, yo sugiero en este caso que con el multímetro, ¿sí? En este caso, en la escala de los 20 voltios, voltaje directo continuo, encendemos el celular. Al encender el celular, ¿sí? Si el circuito está trabajando, el circuito elevador, obviamente, en los 3 primeros pines, ya sea de un lado o del otro lado, comúnmente ahí están las líneas, ¿sí? Las líneas del backlight. Comúnmente ahí en uno de los pines se nos va a presentar ese voltaje elevado, arriba de los 9 voltios, 20 y tantos voltios, 30 y tantos voltios, ¿sí? Si esto aplica, pues por lógica nuestro circuito sí está en buen estado y está elevando, ¿sí? Los voltajes de la batería necesarios para alimentar a la tira de diodos LED del circuito de backlight en la pantalla. Entonces, hay que hacer eso, ¿sí? De cada lado hay que buscar cuál de esos 3 pines es el ánodo y medirlo en la escala de los 20 voltios para ver si ese voltaje está presente. También no se nos olvide tomar señales de referencia a los 2 cátodos y al ánodo. Comúnmente la línea ánodo nos va a dar una señal de referencia en milivolts menor a los 2 cátodos. Si todo viene aquí en el circuito elevador, en la peineta FPC, se está presentando ese voltaje elevado, que es lo que queremos, lo más probable es que tengas problemas en el display, en la tira de diodos LED. Probablemente algún diodo LED entró en corto, y como la línea viene en serie y todos esos diodos LED vienen colgados en esa misma línea, con uno de ellos que entre en corto, pues toda la serie va a entrar en corto, ¿sí? Ahí ya cabe la creatividad de cada uno. Ahí podemos nosotros cambiar ese diodo LED para darle continuidad a la línea, o en este caso podemos cambiar todo lo que es la tira de diodos LED. Esa tira de diodos LED comúnmente la he visto que viene pegada. Lo que sí viene soldado obviamente son las líneas, los cátodos y el ánodo. Comúnmente viene soldado, habría que desoldar,
Sí, con cuidado. Comúnmente, acuérdense de esto, cuando un equipo se moja, comúnmente se nos va a presentar problema de luz. No confundan con el problema de imagen. Como les comenté, una cosa es la luz y otra cosa es la imagen. Y para saber si es realmente, en este caso, ¿sí? Si nada más tenemos el problema de luz, hay que encender el equipo y mandar una luz a la pantalla y a contraluz visualizar si realmente está la imagen para deducir que el problema que tenemos es nada más luz y no es imagen. Esta sería una idea de la primera situación.